terremoto de 8.2 grados que sacudió el sur de México y Guatemala deja al menos 58 muertos. El movimiento telúrico es el peor en 100 años para el país azteca. Huracán Irma deja 20 muertos tras su paso por el Caribe, mientras que el gobierno de Estados Unidos declaró la emergencia en Florida y parte de Georgia por la llegada del ciclón. Fiscalía General del Estado firmó acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Yanuseli, investigado por corrupción en el caso Petroecuador. Comisión Anticorrupción se reunió con la Contraloría para solicitar informes reservados de las investigaciones especiales en casos de corrupción. Alianza País denunció que existiría un acuerdo entre gobierno y empresarios para eliminar varios impuestos. Presidente Lenín Moreno reitera respaldo a la gestión de Gustavo Yal, quien afronta un pedido de juicio político por asambleístas de oposición. En lo internacional, Papa Francisco rezó por las víctimas del terremoto en México y el huracán Irma durante su visita pastoral en Colombia. Viernes 8 de septiembre, amigos televidentes, bienvenidos al Comercio TV. Iniciamos con importantes y lamentables noticias. Javier, buenas noches. Buenas noches, María Mercedes. Las catástrofes naturales que azotan a Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Con esta información arrancamos. Bienvenidos. Al menos 60 muertos y 200 heridos dejó el terremoto de 8,2 grados en el sur de México. Las réplicas continúan, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante cualquier emergencia. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Terror en México tras el sismo de magnitud 8.2 que sacudió al sur del país. Desde las lámparas que se encontraban en el interior de las habitaciones hasta el monumento del Ángel de la Independencia tambaleó por el fuerte movimiento. Videos captaron el momento en que los ciudadanos salían corriendo de las casas. Incluso un presentador de televisión tuvo que suspender la transmisión por la fuerza del terremoto. De fondo se logra escuchar las sirenas de alerta que permitió a los ciudadanos evacuar. Vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV. Y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí dentro del estudio de televisión. Por supuesto, seguimos en vivo. Según el Servicio Sismológico de México, el movimiento telúrico registró su epicentro a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, a una profundidad de 58 kilómetros. A las 23:49 de la noche de este jueves, convirtiéndose así en el terremoto más fuerte de los últimos 100 años. Habitantes del Distrito Federal narraron los minutos de angustia que les tocó vivir. Se escuchaban los crujidos en el edificio y no había luz. Entonces luego yo agarré una amiga y me puse a llorar. Me puse a llorar porque me dio mucho miedo, nunca había vivido algo así. O sea, sí he vivido temblores, pero no que truenen las paredes, que se vaya la luz con tanta gente. No, fue muy feo, muy feo. Las zonas más golpeadas son Chiapas y Oaxaca. Allí se registraron el mayor número de víctimas mortales, además de escuelas y hospitales destruidos. El presidente Enrique Peña Nieto solicitó a los ciudadanos mantenerse alertas, debido a que en las próximas 10 horas transcurridas se registraron 266 réplicas. Y ahí el llamado a la población para que esté muy atenta a través de los medios de comunicación de cualquier alerta o información que emita Protección Civil. Hasta el momento, la tensión continúa debido a que la tierra no deja de temblar. Con la realización de Valeria Navarro, informó Javier Gallo. Y durante el terremoto en México se visualizaron varios destellos de luz. Testigos captaron con las cámaras de sus celulares este particular fenómeno natural. Durante el terremoto en el cielo de México se visualizó varios destellos de luz. ¿Estás viendo eso? Allá ve el cielo.
Este fenómeno natural llamó la atención de varios testigos que captaron con sus dispositivos móviles estas imágenes. Algunos supusieron que se trataba de la explosión de transformadores, pero en realidad se trata de un fenómeno conocido como triboluminiscencia. Según el científico de la NASA Friedman Fromm, explica que estas luces se producen cuando las placas tectónicas que estructuran la superficie de la Tierra se chocan o frotan entre sí generando cargas eléctricas. Se tiene que generar carga eléctrica en la superficie de la Tierra y para que recién se pueda descargar, como por decir un efecto inverso al de un rayo, ¿no? Ese factor también tiene que estar y solamente se da bajo ciertas condiciones geológicas. El terremoto tiene que ser relativamente superficial. Si es muy profundo, muy posiblemente esa carga eléctrica no aparezca en la superficie. Además, los terremotos deben alcanzar una magnitud superior a 5 para que se produzca la descarga que puede alcanzar una velocidad de 300 metros por segundo. ¿Estás viendo eso? Allá ve el cielo. Con realización de Valeria Navarro, informó Patricia Aldaz. Ahora seguimos con Guatemala, que es uno de los países de Centroamérica que resultó afectado por el terremoto de México. El presidente Jimmy Morales recorrió las zonas afectadas por el movimiento telúrico. Guatemala, Salvador y Honduras fueron los países de Centroamérica que sintieron el terremoto de 8,2 grados a escala de Richter que sacudió a México. 4 personas heridas y 300 afectados se registran en Guatemala tras el fuerte movimiento telúrico que llegó con una potencia de 7,7 grados y tuvo una duración de 1 minuto con 33 segundos. No, está temblando. Y se sigue moviendo. El presidente Jimmy Morales recorrió las zonas afectadas, una de ellas un puente que sufrió daños estructurales. Hasta este momento un cómputo de 164 casas dañadas en el departamento de Huehuetenango. Posiblemente seguirá incrementándose y sabemos que el sismo dañó cuando menos a 5 departamentos del país. Estaremos haciendo el recuento. Tras el desastre, varias viviendas quedaron al borde de los barrancos. Ciudadanos solicitan ayuda a las autoridades. La coordinadora para la reducción de desastres informó que el terremoto fue sensible a nivel nacional, pero el mayor número de incidentes y perjuicios materiales se registran en Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, departamentos fronterizos con México. Mira eso, hay que llamar a los bomberos ya, llamen a los bomberos. Esta onda va a dar un fuego. El terremoto no dejó víctimas mortales que lamentar en Guatemala, El Salvador y Honduras. Con la realización de Valeria Navarro, informó Carolina Cuenca. Y luego del terremoto de 8.2 grados que sufrió México, las reacciones a nivel internacional no se hicieron esperar. Mandatarios de diferentes países expresaron su solidaridad con el hermano país. Un fuerte sismo que se está sintiendo. Tras el terremoto de 8,2 grados registrado en México, mandatarios de diferentes países expresaron su solidaridad. A través de las redes sociales, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno manifestó: Nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto, cuente con Ecuador. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, la mandataria chilena Michelle Bachelet, al igual que los representantes de Bolivia, Perú y Venezuela, ofrecieron la colaboración necesaria para ayudar a los damnificados del terremoto que cobró la vida de al menos 60 personas. Desde Europa, el presidente de España, Mariano Rajoy, se solidarizó con los afectados. Traslado a Enrique Peña Nieto la solidaridad, el afecto y el pésame del pueblo español por las víctimas y daños del terremoto. Fuerza México. Ante estos pronunciamientos del presidente Enrique Peña Nieto, quien ya se encuentra recorriendo las zonas afectadas de Oaxaca, manifestó: En nombre de los mexicanos, agradezco las muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido por parte de líderes y naciones amigas. Con la realización de Valeria Navarro, informó Carolina Cuenca.
millones de personas son amenazadas en Florida, donde se prevé que llegue el ojo del huracán Irma. Autoridades aseguraron que el potente fenómeno podría devastar Estados Unidos. Una catástrofe de dimensiones incalculables se denomina Irma en su llegada a Florida y parte de Georgia, en Estados Unidos, donde ya se decretó estado de emergencia. Se prevé que Miami sea azotada por el ojo de la tempestad este fin de semana. Más de 6 millones de personas se encuentran en peligro extremo. El huracán Andrew en 1992 fue una de las peores tormentas en la historia de Florida. Esta tormenta es mucho peor. El ciclón avanza con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora y se pronostica que volverá a alcanzar categoría 5. Se considera que los daños puedan ser mayores a los ocasionados en la zona del Caribe. El gobierno estadounidense aseguró que se está trabajando para la prevención y posterior reconstrucción de los lugares afectados. Esta es una tormenta histórica y potencialmente destructiva. Pido a todos en el camino de la tormenta que estén vigilantes y que presten atención a todas las recomendaciones de los funcionarios gubernamentales y la policía. Nada es más importante que la seguridad de nuestra gente. Miami ahora es una ciudad fantasma. Las vías interestatales se llenaron de autos y las gasolineras ya no tienen abastecimiento de combustible, mientras que otras cientos de personas se protegen en albergues. Con el huracán Andrew me basté yo solo, pero fue desastroso. Eso no me volverá a pasar. Hasta el momento este fenómeno ha cobrado la vida de 20 personas y la pérdida que ha dejado a su paso es cuantiosa, mientras que José en categoría 4 con vientos de 240 kilómetros por hora y Katia en categoría 2 y con 130 kilómetros siguen los pasos de la destrucción de Irma. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. Y mucha atención en relación a la llegada del huracán Irma al estado de Florida en Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que señala que se mantiene una constante coordinación con la Embajada Ecuatoriana en Washington, con el Consulado Ecuatoriano en Miami y con la comunidad ecuatoriana en ese estado, a fin de dar a conocer las acciones que se debe tomar en cuenta antes y después de este fenómeno climático. Se señaló también que fue habilitado un número telefónico que está a disposición las 24 horas del día hasta que las autoridades locales levanten el estado de emergencia. El potente huracán Irma ha dejado muerte y devastación en su paso por el Caribe. Naciones Unidas advirtió que por lo menos 37 millones de personas podrían ser afectados por el mortal fenómeno natural en la zona tropical de Centroamérica. Irma, que se degradó a categoría 4, considerado como uno de los más potentes jamás registrados, deja una estela de destrucción y muerte en el Caribe. En Antigua y Barbuda, la primera isla en recibir su furia, una persona murió y el 95% de sus 92.000 habitantes se quedaron sin hogar. En San Martín y San Bart, el escenario es apocalíptico. Casi en su totalidad quedó destruida. 5 personas perecieron y hasta el día de hoy no se puede restituir el servicio de agua potable y el de energía. La británica isla de Anguila registró un fallecido y graves afectaciones en el hospital y aeropuerto del Cayo. El 90% de sus carreteras fueron dañadas. En tanto, en las Islas Vírgenes estadounidenses se registran 3 decesos. Puerto Rico, que temía una catástrofe, recibió el embate del huracán con menor impacto. Una persona murió y 1 millón más se quedaron sin electricidad. En República Dominicana, afortunadamente, el golpe también fue más débil del esperado, aunque existen daños considerables en infraestructuras. Cuba recibió olas de hasta 5 metros de altura, mientras que esta madrugada las islas Turcos y Caicos recibieron la furia de Irma, ya debilitada pero potente. Informó Carolina Basante. Cambiamos de tema y regresamos al ámbito nacional. La Fiscalía General del Estado firmó un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Yannuzeli, quien deberá proporcionar toda la información sobre los presuntos actos de corrupción, misma que tendrá que ser sujeta a la condición de vericidad para que Pareja Yannuzeli solicite beneficios procesales.
A través de un comunicado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que ha suscrito un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Yannuzeli, quien será sometido a la fundamental e ilegal condición de proporcionar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa o permitan identificar presuntas infracciones diversas conforme lo ordena el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal. Además, el comunicado menciona que el cooperador, en este caso Carlos Pareja Yannuzeli, tendrá plena libertad para ofrecer información sobre todos los temas que afirme conocer, sin restricción alguna y sujeta a la condición de veracidad y corroboración eficaz. La Fiscalía aclara también que solamente cuando haya sido comprobada de manera fehaciente la verdad de la información proporcionada por el señor Yannuzeli, este podrá solicitar beneficios procesales como determina la ley. Ante este hecho, el abogado de Pareja Yannuzeli mencionó que esta es la muestra de que su defendido va a asumir su responsabilidad y a colaborar con la justicia. La información de cooperación eficaz siempre está sujeta a un sigilo y secreto. La información podrá ser pública si es que la Fiscalía determina, después de una comprobación y una verificación a través de los medios de investigación, si es que puede iniciar un proceso penal por la misma. Informó Patricia Aldaz. La Comisión Ciudadana Anticorrupción recibió una certificación del Contralor General del Estado que se ha comprometido a entregar toda la información que posee para que se realice una veeduría de los exámenes especiales que emprende la institución. Esto tras los polémicos casos de corrupción que han sido denunciados en el sector estratégico durante el anterior gobierno. Los comisionados llegaron a la cita que había sido pactada con el Contralor con una gran expectativa. Querían revisar junto a Pablo Celi los casos de corrupción que la comisión investiga y que han sido denunciados. En la perspectiva de que hay una voluntad también para enfrentar seguramente conjuntamente los actos de corruptela del poder y en el poder fundamentalmente este momento del vicepresidente de la República. La cita duró cerca de 2 horas y tras el encuentro los comisionados anunciaron que han recibido un espaldarazo por parte del Contralor. El Contralor General del Estado ha abierto las puertas, hemos tenido una discusión franca sobre aquellos temas que nos preocupan, Glass, Manduriacu, el prefecto provincial. Hemos convenido que el control público y el control social que nosotros representamos trabajemos de la mano en la lucha contra la corrupción. Es que son varios años de no ser recibidos por autoridades de control y dicen que la cosa va cambiando. El anterior Contralor Carlos Pólido y sindicado en el caso de corrupción Odebrecht jamás los recibió en su despacho. Es más, inició una acción penal en su contra. Los comisionados afirman que Pablo Celi se ha comprometido a trabajar en conjunto en casos como Manduriacu, Odebrecht y la investigación que gira en torno al vicepresidente Jorge Glass. Es obligación de la Contraloría que envió un informe a la Fiscalía estableciendo responsabilidades penales en contra de Glass. Es obligación de la Contraloría que conjuntamente con la Comisión Anticorrupción impulsemos el caso. El control público y el control social tratando de enfrentar a la corrupción es un paso importante no para la Comisión ni para la Contraloría, lo es para el país. Y hay más, se asegura que se dialogó también sobre los casos que investiga la Contraloría con el membrete de reservados. Le explicamos que a pesar de que sean reservados, la Comisión Anticorrupción tiene esa documentación y lógicamente tenemos que trabajar de manera distinta que los demás casos. Los comisionados se retiraron satisfechos y con el firme compromiso de continuar investigando los casos de corrupción que sacuden a altos funcionarios en el país. Informó Javier Gallo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no aprobó el reglamento para la designación del Contralor General del Estado. Las propuestas ciudadanas recogidas para el efecto serán analizadas en el Pleno por los consejeros. En el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al parecer, no existe consenso para la aprobación del reglamento para la designación del nuevo Contralor General del Estado. Y en este contexto, entendiéndose también que no tenemos una norma que nos diga en tiempos de 1 mes, 2 meses, tenemos aproximadamente 2 meses, donde ya tenemos un articulado borrador de reglamento que está siendo discutido. La Secretaría Técnica de Participación Ciudadana fue designada para recoger propuestas de la ciudadanía, esto a nivel nacional, tendientes a elaborar el reglamento.
Este viernes se tenía previsto conocer y aprobar el reglamento, pero se postergó. Un poquito más de tiempo para seguir recibiendo esas aportaciones, poderlas consolidar y pues con esta ir hacia la lectura y conocimiento y aprobación de un reglamento con aporte ciudadano, aporte de la academia. Fue hace 55 días aproximadamente que el ex contralor Carlos Poli presentó su renuncia y más tarde fue censurado por la Asamblea Nacional. A Polit se lo relaciona con el caso Odebrecht. En el Consejo se afirma que el pasado 13 de julio fueron notificados. Ellos no quieren dar motivos para posibles sanciones por no designar a tiempo al nuevo contralor. Estoy diciendo que somos nosotros sujetos de juicio político y la acción de juicio político tiene que ver por el incumplimiento de funciones. La presidenta afirmó que el reglamento podría ser aprobado hasta fines de este mes y el concurso en total podría durar de 6 a 7 meses, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró el moderno complejo judicial en Tena, provincia de Napo. Esta actividad fue parte de la agenda que cumplió el primer mandatario en la provincia amazónica. El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró un moderno complejo judicial en Tena, provincia del Napo. Un edificio digno de la ciudad de Tena y de la provincia de Napo, como este que hoy día estamos inaugurando. Los usuarios cuentan con 8 salas de audiencia, una cámara de Gesell o habitación acondicionada para permitir la observación con personas, 7 ventanillas de atención al público, entre otros servicios. Hoy entregamos un edificio fundamental, necesario, que se debió haber entregado antes incluso, pero que simplemente está complementando lo que ya ha significado una transformación efectiva en el servicio de justicia, más allá, por supuesto, de todo lo que nos falta por hacer aquí y en todo el país. También las personas con discapacidad podrán acceder a los servicios de la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Policía y servicios especializados de protección del Ministerio de Justicia. Felicitaciones, querido Gustavo. Felicitaciones. Realmente todos los que te conocemos sabemos de la integridad, de la forma como tú manejas las cosas, con eficiencia y con eficacia. Es por eso que celebro y celebramos todos, junto contigo, la inauguración de este hermoso, funcional complejo. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, la Corte Provincial de Justicia, la Sala Única Multicompetente de la Corte, el Tribunal de Garantías Penales, las unidades judiciales de lo penal, civil, familia y oficina de mediación ya están al servicio de todas y todos. 2017 no tenemos audiencias fallidas, es la mejor provincia del país en este referente. Además, desde el año 2015 no hay caducidades de prisión preventiva en Napo. Eso también es una referencia extraordinaria, es justicia, es lucha contra la impunidad. En el acto inaugural también se posesionó a 10 jueces de paz, que son líderes comunitarios como autoridad para resolver conflictos en paz y con justicia. En Tena, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina. Alianza País denunció que existiría un acuerdo entre el gobierno y empresarios para eliminar varios impuestos. El director del Servicio de Rentas Internas aclaró que el documento es un preacuerdo que aún debe ser analizado por el presidente de la República. La denuncia la realizaron en días anteriores los máximos dirigentes de Alianza País, un supuesto acuerdo firmado en el Consejo Consultivo que buscaría eliminar varios impuestos en beneficio de los empresarios y las altas élites, aseguran. Pero ya el que sea un documento que se presente con una firma de un ministro después de un debate y de un diálogo con algunos sectores económicos y que se presente como producto del Consejo Tributario, y es un tema que tiene que ponernos a debatir para poner realmente las alertas. Que eso en país no lo van a permitir, que durante la llamada década ganada se priorizaban otros aspectos y que el actual gobierno buscaría retroceder en derechos. No podemos regresar a políticas neoliberales económicas que invaliden o invisibilicen lo que se ha trabajado. Cosa que desmiente el director del Servicio de Rentas. Leonardo Orlando asegura que ese documento es previo, con acuerdos básicos que deberán ser analizados por parte del equipo económico del régimen y aprobado o rechazado por el presidente de la República. Y el único y exclusivo rol o atribución que tiene este Consejo Consultivo es presentar
un informe con un conjunto de recomendaciones y propuestas para ser conocidas y aprobadas, de ser el caso, por el señor presidente de la República. Hay que hablar de un acuerdo en concreto es errado, que por ejemplo el impuesto a la salida de divisas deberá ser puesto a consideración del presidente. Es un impuesto que recauda cerca de $1.000 millones. No hay ninguna propuesta aún. Recién se están reuniendo los equipos técnicos para ver el impacto fiscal, el impacto económico en el empleo, en la actividad, en la inversión. Que no hay que encender alarmas innecesarias, que el régimen analizará a profundidad cada punto que va recogiendo los diálogos a nivel nacional con el sector productivo y económico del país. Informó Javier Gallo. En varios operativos en el control fijo de Baeza, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos decomisó cerca de 37 kilos de droga. El alcaloide era transportado en buses del servicio interprovincial. El control de Baeza en la vía Lago Agrio-Quito se ha convertido en la pesadilla de quienes se dedican a llevar sustancias sujetas a fiscalización. Los viajeros empiezan a sudar frío cuando agentes del Grupo Gema revisan maletas y bodegas del bus interprovincial. En un primer caso se toparon con 3 sacos de yute con un peso inusual, camuflaron en tubos plásticos 93 paquetes de marihuana, cuyo peso alcanzó 33 kilos. La encomienda la embarcó un ecuatoriano en Lago Agrio, tenía que entregar la carga en la terminal de Quitumbe. Hasta ya se extendió el operativo, logrando detener a todos los implicados. 3 colombianos esperaban la marihuana. En otro caso, el nerviosismo de una mujer delató que llevaba en su cartera algo prohibido. En la revisión apareció un paquete envuelto con cinta de embalaje. En la prueba confirmaron que se trataba de 1 kilo de marihuana. En un tercer caso, descubrieron a 2 mujeres que viajaban del Lago Agrio a Quito. Llevaban adherido al cuerpo 7 paquetes de cocaína. El peso de la droga, 3 kilos que pretendían ser ingresados al mercado capitalino. En Quito informó Iván Casamen. Y en Guayaquil rescatan a una joven oriunda del cantón Vinces que estaba siendo aparentemente explotada sexualmente en un barrio de Tolerancia del puerto principal. 4 personas fueron detenidas para las investigaciones del caso. La joven de 19 años y oriunda de Vinces estaba siendo prostituida desde hace 3 meses. Según información de la policía, la explotaban sexualmente de la siguiente manera. Durante la mañana y tarde se lucraban de ella en el barrio de Tolerancia de Guayaquil y en horas de la noche la llevaban a un prostíbulo. Según la denuncia asentada de la señora madre, indicó que este ciudadano, alias Nick, aprovechando de la vulnerabilidad de la menor, en qué sentido del factor de la esfera rural, en el sentido en que nunca la víctima había salido de su domicilio. Este ciudadano, aprovechándose de la misma accionar, procedió a introducirle en este tipo de labor. La Fiscalía, en calidad de titular del ejercicio de la acción pública, es quien dirige la investigación. En este caso hemos realizado un allanamiento con orden judicial para poder desarticular unas presuntas personas que se dedicaban a la prostitución forzada de personas. La chica se encontraba en una vivienda ubicada en el bloque 3 de la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste. En el domicilio fueron detenidas 4 personas, una mujer y 3 hombres, entre ellos el supuesto líder de la red delictiva, alias Nick, quien registra antecedentes penales. Se pudieron evidenciar mediante los trabajos investigativos que realizaban labores de traslado hasta los diferentes lugares para ser prostituida la víctima. Esto es como la 18, y un club ubicado en el sector del norte de la ciudad. Básicamente ella ejercía un tipo de control. Ella nunca estaba sola, ella estaba con las personas quienes eran que le trasladaban a los lugares de explotación. Más de los detenidos, ¿qué otros indicios encontraron en el inmueble? Que como es propio de estos delitos, se ha encontrado gran cantidad de preservativos que usaban la chica para
para ejercer la prostitución. ¿En qué estado se encuentra la chica? Aparentemente se encuentra bien, pero por su vulnerabilidad ella cree que está haciendo algo normal, pero no se puede dar cuenta de que está siendo seducida de manera falsa. La supuesta red de trata de personas fue desarticulada luego de 4 meses de investigaciones. La víctima será insertada en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía para después de un tiempo ser entregada a sus familiares. Informó Jorge Salazar. El conductor de una volqueta robada el día de ayer en Quito agradeció al Todopoderoso por estar con vida. El hombre fue dejado amarrado en una zona desolada por el sector de Nono luego de ser víctima de Lampa. Yo no tengo motivos con nadie, para tener enemigos, que me hagan esto. Ya oiga, maestro, ¿y le golpearon? Sí, por eso. ¿Qué le hicieron? A ver, ¿qué más? Por eso, con un revólver, con esa metralleta como yo aquí. Cómo siguieron las cosas, al parecer el ángel de la guardia estuvo con él y no la abandonó. Vendado los ojos, fue llevado con rumbo desconocido. Quienes lo tenían retenido, sin su consentimiento, lo dejaron amarrado en un lugar desolado de la vía Nono, noroccidente de Quito. Me dijo, no hagas nada, ni grites, no digas nada, no te pasa nada. Los dos me tenían aquí metido de cabeza en el asiento. Sí. Entonces ya digo, me iba amarrando las manos y el pie y me botaron ahí arriba. Lorenzo Guamán, de 60 años de edad, relató que sacó fuerzas para zafarse y luego de caminar un largo tramo encontró un taxi y volvió a casa para contar lo que pasó. Los supuestos delincuentes lo sorprendieron cuando salía del parqueadero de su vivienda ubicado en el norte de Quito. Aquí me amarraron que me dolía, pero aquí no le amarraron. Gracias a Dios, bien, me vamos a zafar. O sea, a golpe de las 5 así, me vamos a zafar. Agentes de la judicial del DMQ estaban tras la pista de una supuesta banda dedicada al robo de vehículos pesados y cuando trabajaban en vigilancias observaron circular a una volqueta a gran velocidad y empezó el operativo. El pesado automotor fue parado en el sector de la curva de Santa Rosa, en la vía Simón Bolívar, logrando la detención de 5 delincuentes y 2 vehículos retenidos, los mismos que eran utilizados para custodiar al vehículo robado. Aparentemente los automotores robados en Pichincha eran llevados a Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, donde los negociaban de forma ilegal, sea en piezas o completos. En este caso, unos se encargaban del conductor, otro conducía el vehículo robado y los restantes brindaban seguridad. Lo habían contratado para que lo lleve hasta la altura de Aló. De ahí iba a recibir una llamada. Los 5 detenidos quedaron con prisión preventiva por el presunto delito de robo agravado. En Quito informó Iván Casamen. En el 2017 se han registrado 22 casos de secuestro extorsivo. La policía realizó algunas sugerencias para que la ciudadanía evite ser víctima de este delito. Días atrás, en el sector de la Ciudadela Marta Bucarán, sur de Quito, agentes de la judicial del DMQ rescataron a una pareja de esposos y a otra persona que fueron víctimas de secuestro extorsivo. Ellos abordaron un taxi amarillo y empezó la pesadilla. Nos pegaban si abríamos los ojos y en el momento que entramos a sacarlos, vendamos con un taxi. En un taxi amarillo, el taxi amarillo estaba al pie del centro comercial. Por las calles de la urbe capitalina circulan vehículos amarillos. Para muchos usuarios el color no es sinónimo de seguridad, a pesar que todos llevan el rótulo de taxi. Siendo amarillos se van hasta con las compras cuando uno se baja. Toca tener cuidado, porque ahora no hay cómo confiar. En agosto de 2014, con la vigencia del nuevo Código Integral Penal, la tipología penal cambió de secuestro express a extorsivo. Estadísticas entregadas por la Policía Judicial. En el 2016 se registraron 43 eventos en la capital, mientras de enero a agosto del año en curso han recibido 22 denuncias. Y establece una pena de 10 a 13 años a todas aquellas personas que de manera violenta plagien a una persona. Los delincuentes en la mayoría de casos han utilizado vehículos amarillos. Estos circulan de forma irregular para concretar los secuestros extorsivos, es decir, no están legalizados y no tienen distinción alguna. Las autoridades dieron algunas recomendaciones a quienes utilizan a diario este tipo de transporte para evitar ser así presa fácil de la delincuencia. Observar que este tenga placas de identificación vehicular, el color naranja, que tenga los sellos o distintivos del transporte seguro o taxi seguro, tenga la identificación
visible. A lo que se suma que las bandas han cambiado de modalidad. Ahora, luego de conseguir las claves de las tarjetas, se dan el tiempo de consultar el saldo que tienen las víctimas y hasta apoderarse de toda la plata. Les mantienen retenidas. Unos conducen los taxis, otros son los que intimidan y finalmente otros son los que se apoderan del dinero de los cajeros. En Quito informó Iván Casamen. Nos vamos al puerto principal. El conductor de un vehículo resultó herido luego de accidentarse en el sector de La Puntilla. Fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Durán para así poder liberar al afectado. Luego de dar varias vueltas de campana y de impactar contra un árbol, el conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo y fue rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos. Presumiblemente por lo que es una característica del vehículo, se ha producido una pérdida de pista con posterior estrellamiento. Resultado del mismo, el conductor de la camioneta quedó atrapado, por lo que los señores del Cuerpo de Bomberos colaboraron con la liberación. El inicio de las operaciones de rescate, aproximadamente la víctima fue liberada en 10 minutos. Desde que se empezó a realizar los cortes para retirar parte de la estructura del vehículo que estaba presionando a la víctima contra la silla. El paciente estaba estable, estaba consciente, estaba conversando con nosotros, totalmente lúcido, lógicamente pues en shock. El accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada en el sector de La Puntilla frente al EQ 911. Se informó que el herido tenía aproximadamente 40 años y se dirigía hacia Guayaquil. Solo una persona la que estaba atrapada al momento del interior del vehículo. Y en este caso, en esta operación, tenemos la colaboración del personal voluntario de Guayaquil. Luego de la complicada tarea de remover la camioneta del sitio, la misma fue trasladada hacia los patios de retención vehicular. Informó Jorge Salazar. 19 horas con 31 minutos, cambiamos de tema. Los estudiantes del Colegio María de Nazaret, que resultó quemado tras el incendio del pasado fin de semana, acuden a clases en una institución prestada. Para ello han tenido que modificar su horario y pasar a la jornada vespertina. Los estudiantes afirman que se enfrentan a varios inconvenientes. Tras el incendio ocurrido el pasado fin de semana en el que se consumió gran parte del Colegio María Nazaret, los estudiantes de esta institución reciben clases en otro establecimiento y para ello han tenido que cambiar de horario. Y este precisamente es el primer problema que enfrentan. En su organización, ellos por ejemplo entraban directo a su colegio. Difícil, y el horario también bastante difícil porque estudiaban en la mañana. A esto debe sumarse que la hora de salida puede ser peligrosa debido a la oscuridad y a la presencia de personas con malas intenciones. Por lo general, la mayoría de padres esperándoles porque el sector es un poco peligroso. A la salida hay demasiada aglomeración y hay personas que a veces no están esperando a sus hijos, pero usted sabe que siempre a los chicos los quieren acechar. Para remediar en algo este problema, ya se ha solicitado ayuda a las autoridades policiales y se han implementado planes de contingencia. Coordinando con las autoridades vamos a enviar un oficio al UPC más cercano para que nos den todas las garantías necesarias, pero hay que acotar que los maestros del Madena estamos pendientes en la parte de la Villa Flora como en la salida principal, la puerta número 2 específicamente de esta institución. La distancia es para unos otra dificultad. O sea, yo antes pagaba solo un pasaje, ahora tengo que pagar 3 pasajes, entonces más es el pasaje. Los padres de familia también denuncian que los estudiantes del Colegio María de Nazaret serían víctimas del bullying, que incluso ha trascendido a las redes sociales. Caminando 3 chicas, mi hija venía, dice, ay, ahí vienen las posaditas de Nazaret. Entonces, para mí, yo lo veo así. Y en el FEI igual, en el FEI está igual. Dicen que, ay, ¿cómo les vamos a tener ahí? Ay, eso, a la María de Nazaret y así. Que las redes sociales lo dicen, pero como nosotros les hemos indicado a nuestros chicos que no hagan caso, porque así somos bien educados. Como padres y como alumnos somos bien educados y tenemos que demostrarles eso. Por estas razones, hacen el llamado a las autoridades para recuperar su institución. Sí quisiéramos decirle, señor alcalde, por favor, ayúdenos lo más pronto. Queremos regresar a nuestro colegio. Lo extrañamos y lo extrañamos muchísimo al colegio. En Quito informó Andrea Valareso.
Les contamos, amigos, que más de 100 trabajadores ecuatorianos de la línea 1 del Metro de Quito han paralizado sus funciones, pues según dicen, se estarían vulnerando sus derechos laborales. Ellos solicitan un diálogo con las autoridades. Paralizando sus funciones, así es como más de 100 trabajadores que operan en la construcción de la línea 1 del Metro de Quito demuestran desde el pasado jueves 7 de septiembre a las autoridades su inconformidad con lo que, según dicen, es una vulneración de derechos laborales. Que los sueldos no son equitativos, que la salud aquí es todo lo gastamos nosotros. La comida se supone que la empresa debe hacerse cargo, no lo tenemos. Ellos aseguran que trabajadores de extranjeros que se han incorporado recién a la construcción de la estructura ganarían el triple, haciendo el mismo trabajo que ellos. Existe mucho abuso. Los salarios no son de acuerdo a lo que nosotros, para el trabajo que nosotros los ecuatorianos desarrollamos, a diferencia de un extranjero. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se pronunció al respecto y aseguró que si bien es cierto el municipio no es quien tiene relación directa con los trabajadores, pues es el consorcio a cargo de la obra el que lo hace, están vigilantes de cómo se desarrollan los trabajos de ahí. Por supuesto, hemos pedido información al consorcio constructor de tal manera de entender qué es lo que está ocurriendo y por supuesto estar muy atentos respecto a que se cumpla con toda la normativa vigente y por supuesto se respeten cabalmente los derechos de los trabajadores. Explicó que de haber un retraso en la obra, el municipio podría tomar acciones en contra del consorcio constructor. Existen sanciones al consorcio constructor en caso de que se produzca una demora en el desarrollo de la obra. Eso todavía no ha sucedido hasta el momento, pero el municipio de Quito en determinado momento podría utilizar este tipo de herramientas. Este informativo intentó varias veces contactarse con Acciona, el consorcio a cargo de la construcción del Metro de Quito, para poder tener su versión. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible localizarlos. Mientras tanto, los trabajadores de la obra aseguran que no retirarán su medida de hecho hasta tener respuesta por parte de las autoridades. En Quito informó Andrea Orbe. Y más de 5.000 familias se verán beneficiadas con el parque ubicado en Amaguaña, al suroriente de Quito. El alcalde capitalino Mauricio Rodas inauguró este nuevo espacio recreativo. Juegos nuevos, camineras, una cancha multiuso, entre otras mejoras, fueron las que el municipio, a través de la empresa de obras públicas EMOP, realizó en el sector de Amaguaña, al suroriente de la capital. Este es un espacio público de calidad, el que estamos entregando a la comunidad, con una pileta iluminada hermosísima, con nuevos juegos infantiles, con nuevas áreas deportivas, con camineras, con jardineras, con iluminación, con sistemas de videovigilancia. A decir de Renata Moreno, concejal de la ciudad, esta obra se debió realizar en la administración anterior, pues los vecinos habían ganado un concurso que les permitía tener el espacio de recreación. Sin embargo, no es sino hasta esta fecha que los moradores de Amaguaña pueden tenerlo. Entonces, el presupuesto nunca se destinó para este parque, lo que significó que hoy, con una decisión del alcalde, el doctor Mauricio Rodas, él decidió que se tenía que retomar y dar cumplimiento a algo que la ciudadanía venía reclamando desde hace muchísimo tiempo. Los vecinos recuerdan cómo era este espacio. Esto, bueno, primero no era parque, primero esto era solo tierra, escombros, eso era lo que existía aquí. Ahora sí es una obra que sinceramente es un orgullo para el sector. Ellos están contentos con la obra, que suma casi los $500.000 de inversión. En Quito informó Andrea Orbe. Las enfermedades que afectan el corazón son la principal causa de muerte en el mundo. Por ello, la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la OMS y la UNESCO, ha designado al mes de septiembre como el mes mundial de este órgano vital. ¿Quiere saber cómo cuidar el suyo? Ponga atención a la siguiente nota. Es la primera causa de muerte en el mundo. En el Ecuador, 199.083 personas con una edad promedio de 62,2 años sufren de este mal. Se trata de las enfermedades que afectan al corazón y que comúnmente terminan con un paro cardíaco. Las personas que mueren con el corazón por un infarto llegan prácticamente a triplicar la cantidad de causas de mortalidad de todos los cánceres contados. Una de las afectaciones más graves a este órgano vital es la insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué es? A veces cuando una persona se infarta o, por ejemplo, cuando tiene hipertensión se daña el tejido cardíaco y esa bomba ya no funciona al 100%, funciona al 50%, al 40%, y las personas poco a poco no llegan a tener la cantidad suficiente de nutrientes y de oxígeno
y eso provoca síntomas y una mala calidad de vida. Don Jorge Vilatuña sufre de este mal. Hace 3 meses fue internado en terapia intensiva para poder tratarlo. Que le llevamos, supuestamente por una infección intestinal, le llevamos al hospital militar y ahí el cuadro se le complicó, que tenía cálculos a la vesícula, que después le dio pulmonía y por último le dio un infarto. Su familia sufrió mientras él estuvo hospitalizado, pero afortunadamente pudo superar la recaída. Y estaba bien grave, el doctor nos dijo que posiblemente no salía. Pero ¿cuáles son los síntomas más comunes para identificar esta insuficiencia cardíaca? Por ejemplo, las personas se cansan, se hinchan, ya no pueden dormir, ya no pueden hacer las actividades cotidianas del día a día. El doctor Sainz recomienda 5 pasos para evitar que este tipo de enfermedades lleguen a nuestro cuerpo. Yo siempre a mis pacientes les digo que hay los 5 mandamientos de la prevención cardiovascular, que es no fumar, tener un control muy moderado con las bebidas alcohólicas, hacer actividad física regularmente, cuidarse en la dieta y evitar el estrés. Don Jorge hace lo propio. Tiene que tener un estado físico bueno, ser alegres, no dedicarse al sufrimiento, no adquirir y no consumir licor. De esta manera colaboramos a que nuestro corazón se mantenga sano y fuerte. En Quito informó Andrea Orbe. 19:41, momento de hacer una pausa comercial. Al volver, noticias internacionales. El Papa Francisco, en su día clave de la visita a Colombia, se reunió con las familias afectadas por el conflicto en ese país. Pausa y volvemos. Amigos televidentes, antes de despedirnos queremos felicitar a nombre de todo el personal a quienes llevan el nombre de María Mercedes, feliz santo. Gracias, y a todas Javier. nuestras televidentes que disfruten y que festejen. Gracias, Javier. Excelente fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Que descansen. Buenas noches.